digamos, el momento de la publicidad es un momento obviamente de transformación por dos motivos fundamentales, que es de un lado una crisis que no solo es económica, sino que tiene que ver con el sistema en general, y por tanto, en la medida que la publicidad es parte muy integrante y muy decisiva del sistema capitalista, está en crisis también, una crisis, digamos, ideológica de valores, de sentido casi. Y luego hay una crisis provocada por la aparición de lo digital, de Internet, de los nuevos medios de distribución, de la nueva economía, digamos, que afecta también a la prensa, que afecta también a la música, que afecta a tantas disciplinas, a casi todas, ¿no? Casi todas las que tengan, de algún modo, posibilidad de distribución digital, ¿no? Entonces, la publicidad está en ese escenario, y es un escenario que a mí me gusta mucho resumir de una manera muy tonta, que es que hemos pasado de un escenario simple, fácil, a un escenario complejo, del que yo creo que ya no vamos a salir. Es decir, no creo que haya un retorno a lo simple, y tampoco me gustaría que hubiese un retorno a lo simple. Desde el punto de vista ideológico, me parece que lo simple tiene que ver con lo absoluto, con una cierta idea totalitaria de las cosas, ¿no? Nosotros estamos en ese proceso, un proceso en el que llevamos 5 años, 10 años, y que no sabemos cuándo acabará, un proceso de transformación, de arriesgar, de inventar, de probar, de equivocarnos, que es al mismo tiempo apasionante, porque estamos en disposición de inventar cosas, una cosa que cuando yo empecé no se podía hacer, y al mismo tiempo angustioso, porque claro, uno no sabe si lo que está metido va a acabar funcionando, ¿no?